Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos controversias. Leemos para memorizar Marcos 2, 27, 28. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Cada una de estas historias ilustra diferentes aspectos del ministerio de Jesús, como lo especifican las declaraciones que aparecen en Marcos 2, 10, 17 y 20. Este patrón narrativo aparece al menos 6 veces en Marcos. En cada caso, el foco es algún aspecto importante de la naturaleza de Jesús y de su papel como Mesías, el Cristo, o de la naturaleza del discipulado. La curación de un paralítico. Marcos capítulo 2, versículo 3 dice, entonces vinieron a él uno trayendo un paralítico que era cargado por 4. El hombre estaba paralítico, sus 4 amigos por lo tanto tuvieron que llevarlo hasta Jesús. Tras perforar el techo y hacer descender al hombre hasta la presencia de Jesús, Marcos capítulo 2 versículo 5 destaca el hecho de que Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo puede la fe resultar visible? Al igual que el amor llega a ser visible en virtud de las acciones que motiva, como lo ilustra claramente la persistencia de los amigos. La necesidad obvia del hombre era física. Sin embargo, cuando llega ante la presencia de Jesús, las primeras palabras que Jesús pronuncia tienen que ver con el perdón de los pecados. El hombre no pronuncia palabra alguna durante toda la escena. En lugar de ello son los dirigentes religiosos quienes objetan mentalmente lo que Jesús acaba de decir. Consideran que sus palabras son blasfemas, que difaman a Dios y que significan arrogarse prerrogativas que pertenecen solo a Dios. Jesús sale al encuentro de sus objetores en su mismo terreno usando un estilo de argumentación típicamente rabínica, llamada de lo menor a lo mayor. Una cosa es decir que los pecados de una persona son perdonados. Otra cosa es lograr que una persona paralítica vuelva a caminar. Si Jesús puede hacer que el hombre vuelva a caminar por el poder de Dios, su aseveración acerca del poder del pecado resulta corroborada. Estos dirigentes religiosos habían perdido de vista lo que realmente importaba, la justicia, la misericordia y la conducta humilde ante Dios. Estaban tan obsesionados defendiendo su manera de entender a Dios que no veían la actuación de Dios ante sus propios ojos. Nada indicó que hubieran cambiado de manera de pensar acerca de Jesús, aun cuando les dio sobradas evidencias de que procedía de Dios, no solo al demostrarles que podían leer su mente, sino también sanando al paralítico en presencia de ellos, y de una manera que no podían negar, el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Marcos capítulo 2, versículos 14 y 16. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. En los días de Jesús, los publicanos o recolectores de impuestos eran funcionarios que estaban a las órdenes del gobierno local o de Roma. No eran populares entre la población judía en Judea porque a menudo exigían más de lo debido y se enriquecían a costa de sus compatriotas. Un comentario judío acerca de la ley religiosa dice, si un publicano entra en una casa, todo lo que está dentro de ella se vuelve inmundo. Por lo tanto, no es sorpresa que los escribas inquirieran en tono de desaprobación, o que esto que él come y bebe con publicanos y pecadores, ¿cómo respondió Jesús a esa pregunta? No la rechazó, sino que la revirtió, indicando que son los enfermos, no los sanos, quienes necesitan un doctor. Reclamó de esa manera para sí el título del médico espiritual. Aquel que puede sanar el alma enferma del pecado, ¿acaso no debería un doctor ir donde están los enfermos? Marcos 2, 18 al 22 inicia un nuevo tema. Se trata de la historia central de estos 5 relatos relacionados con la controversia. Mientras que la sección previa incluyó una fiesta provista por Leví, esta gira en torno a la pregunta de que por qué los discípulos de Jesús no ayunan, a diferencia de los que Juan el Bautista y de los fariseos. Jesús responde con una ilustración o parábola en la que compara su presencia con una fiesta de bodas.
Sería inconcebible que una ocasión tal los invitados ayunaran, pero Jesús predice un día en que el novio le sería quitado, en alusión a la cruz. Habría entonces tiempo de obra para ayunar. Jesús continúa con las ilustraciones que subrayan el contraste entre sus enseñanzas y la de los dirigentes religiosos, la del remiendo de tela nueva en un vestido viejo y la del vino nuevo en odres viejos. Qué manera interesante de contrastar la enseñanza de Jesús y la de los dirigentes religiosos, ya que nuestras, cuán corrompidas, habían llegado a estar las costumbres de los maestros. Sin embargo, aún la religión verdadera puede convertirse en tinieblas si las personas no son cuidadosas. El Señor del sábado. En Marcos capítulo 2, versículos 23 y 24 dice: los fariseos acusan a los discípulos de quebrantar el sábado. La tradición judía prohibía 39 formas de trabajo durante el sábado. Estas incluían, según los fariseos, lo que los discípulos habían hecho. Jesús responde con la historia de cuando David comió los panes de la proposición. Los panes de la proposición eran reemplazados durante el sábado. Por lo tanto, el viaje de David pudo bien haber sido una huida de emergencia ese mismo día. Jesús argumenta que si era justificado que David y sus hombres comieran de los panes de la proposición en sábado, entonces estaba justificado que sus discípulos recogieran granos y los comieran en ese día. Jesús indica además que el sábado fue creado para beneficio de la humanidad, no a la inversa, y que el fundamento de tal aseveración es que el Señor es el Señor del sábado. Marcos capítulo 3, versículo 2 al 4. Y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Jesús vuelve a tener una controversia acerca del sábado con los dirigentes religiosos. Los dirigentes religiosos quieren acusar a Jesús si sana en sábado. Jesús no rehúye la confrontación con ellos. Él establece un contraste entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre salvar la vida y quitarla. La respuesta a su pregunta es obvia. Hacer el bien y salvar la vida es mucho más apropiado como actividad sabática. Jesús procede a sanar al hombre, lo que enfurece a sus oponentes, quienes inmediatamente empiezan a planificar su muerte. La ironía de la historia radica en que quienes procuran sorprender a Jesús quebrantando el sábado, estaban transgrediendo el sábado al maquinar su muerte en ese mismo día. Historia sándwich parte 1. Marcos capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decían parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Este pasaje es la primera historia sándwich. En Marcos, donde se inicia una historia, se interrumpe con otra y se completa luego la primera. La historia externa es la que se refiere a los parientes de Jesús, tratando de hacerse cargo de él porque piensan que está fuera de sí. La historia interior, el contenido del sándwich, es la de los escribas procedentes de Jerusalén que acusaban a Jesús de ser cómplice del diablo. Ese era el verdadero ataque que tenía Satanás en contra de Jesús. Nuestro estudio de hoy se centra en la historia interior que se encuentra en Marcos 3, 22 al 30. En Marcos 3, 22, los escribas presentan la acusación de que el poder sanador de Jesús proviene del diablo. Jesús responde primero con una pregunta general: ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? No tiene sentido que Satanás obre en contra de sí mismo. Jesús procede luego a hablar de la división dentro de un reino, de esa casa y de Satanás mismo, mostrando cuán absurda sería una división tal con miras al éxito. Pero luego el Señor cambia súbitamente de ilustración y habla de atar a un hombre fuerte a fin de saquear su casa. En este último ejemplo, Jesús es el ladrón que entra en la casa de Satanás y quien ata al príncipe de las tinieblas para poner en libertad a sus cautivos. El pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo y consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu. Pon atención a Marcos 3:30.
La razón por la que Jesús hace la declaración de los versículos 28 y 29 es que los escribas dicen que Él tiene un espíritu inmundo cuando en realidad tiene el Espíritu Santo. Si llamas a la obra del Espíritu Santo la obra del diablo, no escucharás al Espíritu Santo, pues nadie en su sano juicio quiere ser guiado por Satanás. Historia Sándwich, parte 2. Marcos capítulo 3, versículo 20 y 21. Y se agolpó de nuevo a la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Una acusación de inestabilidad mental es algo muy serio. Lo típico es que esto surja de experiencias en las que una persona se convierte en una amenaza para su propia seguridad o la de otros. La familia de Jesús sintió que ese era su caso, pues estaba tan ocupado que ni siquiera se detenía para alimentarse. Decidieron entonces hacerse cargo de él. Y ese es el punto del que la historia exterior de la estructura narrativa en forma de sándwich es interrumpida por la historia interior acerca de las escribas que acusaban a Jesús de complicidad con el diablo. Existe un extraño paralelismo entre la historia exterior y la interior de esta narración sándwich. La familia misma de Jesús parece tener una opinión de él, semejante a lo de los escribas. La familia dice que está loco. Los escribas dicen que es aliado del diablo. Si tu madre u otros miembros de tu familia vienen a verte, no deberías reunirte con ellos. El problema es que la familia de Jesús no estaba entonces a tono con la voluntad de Dios. Jesús reconoció ese hecho y en este pasaje redefine el concepto de familia. Quienes hacen la voluntad de Dios son los hermanos, sus hermanas y su madre. Él es el Hijo de Dios y quienes se alinean con la voluntad de Dios llegan a ser su familia. Los dos relatos juntos de esta historia sándwich de Marcos contienen una profunda ironía. En la historia interior Jesús dice que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. A primera vista parece que en la historia exterior la propia casa o familia de Jesús está dividida en contra de sí misma. Pero Jesús resuelve esta situación compleja redefiniendo el concepto de familia. Su verdadera familia está constituida por quienes hacen la voluntad de Dios junto con Él. A lo largo de la historia, muchos cristianos se han visto separados de sus familiares. Esa es sin duda una situación difícil. Este pasaje de Marcos muestra que Jesús pasó por esa misma experiencia. Él entiende lo que eso significa y puede consolar a quienes están sufriendo por esa dolorosa incomunicación. Les habló Flavio Martínez, que la paz de Dios les acompañe en este día.